Cordial saludo. Esta presentación tiene como objetivo dar a conocer y socializar el marco general para el rediseño y la actualización curricular y establecer las líneas generales para las concreciones curriculares de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la UAT, con base en las nuevas dinámicas de la Universidad Santo Tomás en la perspectiva de USTA Colombia, los lineamientos establecidos en los documentos institucionales y en los documentos marco de 2014 de la universidad, los acuerdos de Consejo Superior, especialmente para ciencias básicas, humanidades e idiomas, así como en el enfoque educativo de la educación a distancia en la perspectiva del blended learning y el fortalecimiento de los procesos académicos de la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia y en particular de la Facultad de Ciencias y Tecnologías. Soy Carlos Fernando Latorre, decano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, y he dividido esta presentación en tres grandes temas. Primero, los procesos académicos en el modelo educativo de educación a distancia. Segundo, la estructura curricular para los programas de la facultad y la articulación currículo-investigación y proyección social. Y finalmente, el marco general para acordar los núcleos problemáticos en la facultad, sus programas y áreas. En primera instancia, respecto a los procesos académicos de la UAP, naturalmente estos están alineados con el PEI, el modelo pedagógico, las políticas y lineamientos institucionales, como lo mencioné en el marco de USTA Colombia. Máxime cuando a través de nuestros centros de atención universitaria, los CAU, tenemos una cobertura en todas las regiones del país. Y es justamente a raíz de esto, como parte del proceso de mejoramiento, que hemos venido trabajando en el fortalecimiento y consolidación de este modelo de educación a distancia para que sea más flexible, abierto y contextualizado a partir de esas necesidades e intereses y expectativas de nuestros estudiantes y comprender esos contextos socioculturales e históricos que para nosotros son un factor determinante y nos permiten definir pues cómo vamos a desarrollar nuestros procesos formativos para que sean pertinentes no solamente a nivel nacional, sino en particular para cada una de las regiones en las cuales hacemos presencia. Por otro lado, también atender esa formación de carácter humanista, que es el sello fundamental de la Universidad Santo Tomás, pero en un diálogo con la cultura y la realidad de esa sociedad y de esos contextos en los cuales están nuestros estudiantes y en los cuales como egresados se desarrollarán profesionalmente. Entonces, de esa manera buscamos nosotros responder de manera sinérgica a esas situaciones del entorno, a esas necesidades y que de esa manera nos permitan entonces hacer que el currículo en la UAT sea un constructo de carácter social que atienda a esas realidades y a esos contextos, que nos permita estar retroalimentándonos y estarnos validando permanentemente con esa realidad y de esa manera mantenernos en una actualización permanente de nuestros currículos y así poder concretar esos propósitos educativos de nuestros programas y obviamente esas intenciones formativas de acuerdo con cada una de las disciplinas que manejamos, en nuestro caso particularmente en la Facultad de Ciencias y Tecnologías, logrando de esta manera hacer realidad la conducción y la promoción para alcanzar la plenitud humana, que es el eje fundamental sobre el cual se desarrolla la pedagogía tomista, la conducción y la promoción, y de esa manera poder en nuestros currículos organizar esas experiencias formativas con una secuencia intencionada, pero que a su vez conserve esos principios y atienda los principios de interdisciplinariedad, dadas las características de las diversas disciplinas que manejamos en la facultad, que obviamente, como lo he mencionado, sean pertinentes no solo a nivel nacional, sino local y regional, y que tengamos la posibilidad de una flexibilidad no solamente en lo curricular, sino también en lo académico en general y en la gestión, de manera que podamos lograr esa integralidad y esa coherencia en todo el desarrollo formativo de nuestros estudiantes y podamos proyectarnos naturalmente como un siguiente paso en el ámbito
internacional y hacer pues obviamente que nuestros currículos también atiendan a esas características, a esas condiciones que día a día se van imponiendo a nivel internacional. ¿Qué caracteriza entonces el modelo de educación a distancia? Obviamente es un modelo que por un lado responde a las políticas educativas a nivel nacional, atiende toda la filosofía institucional que está contenida tanto en el proyecto educativo de la universidad como en su modelo educativo pedagógico y, como lo he mencionado, atiende a unas necesidades de los contextos basados obviamente en los núcleos problemáticos, acorde pues con todo nuestro modelo pedagógico y educativo de la USTA. El eje de desarrollo de este modelo es una docencia dialógica en la que estudiantes y profesores interactúan en la línea tomista, como ya lo mencioné, de la conducción y la promoción para desarrollar un proceso formativo basado en el aprendizaje autónomo y significativo, en el uso de didácticas activas y donde los medios y las mediaciones basadas en el uso pedagógico de las TIC nos permiten potenciar obviamente estas tecnologías para convertirlas en unas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y en unas tecnologías del empoderamiento y de la participación, y obviamente pues todo articulado con un sistema de evaluación por evidencias que estamos trabajando y desarrollando en este momento, que dé cuenta de toda esta articulación y de todos estos procesos que nosotros manejamos. Por otro lado, pues contamos con los apoyos de una infraestructura tecnológica, humana y técnica, unos procesos de autoevaluación y autorregulación que nos permiten ir desarrollando nuestros procesos y nuestros procedimientos de manera coherente, de manera pertinente y ajustadas a las normativas nacionales, institucionales y particulares de la UAT, y una organización que nos permite también desarrollar una gestión académica y administrativa eficiente, de manera que este modelo de educación a distancia se convierte en un ecosistema donde cada una de sus partes suma y aporta a todo el proceso general que nos permite hacer realidad la misión, la visión tanto de la UAT como de las facultades y de nuestros programas en particular. ¿Qué caracteriza entonces el modelo educativo a distancia? Por un lado, el modelo responde a las políticas educativas a nivel nacional, a la filosofía institucional de la formación integral, que es el sello humanista de nuestra universidad, y, como ya veíamos, a unas necesidades del contexto con un enfoque basado en núcleos problemáticos, acorde con el modelo pedagógico de la Universidad Santo Tomás. El eje de desarrollo es una docencia dialógica en la que estudiantes y profesores, cada uno en su rol, interactúan en la línea tomista, como ya también lo mencioné, de la conducción y la promoción para desarrollar el proceso formativo que está basado en un aprendizaje autónomo y significativo y que tiene como elemento fundamental el acompañamiento pedagógico del docente a través de la acción tutorial que éste desarrolla. Igualmente, pues está apoyado en el uso de unas didácticas activas, donde los medios y las mediaciones basadas en el uso pedagógico de las TIC se convierten en una de las principales fortalezas del modelo, haciendo que estas TIC se conviertan en unas verdaderas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y en unas tecnologías del empoderamiento y la participación. Y se articula el modelo con un sistema de evaluación en el cual estamos avanzando en su rediseño, en su modelaje para un sistema de evaluación por evidencias. Naturalmente, pues se tiene o se cuenta con unos recursos tecnológicos de infraestructura, una infraestructura técnica, humana, tecnológica, que nos permite desarrollar esos procesos. Atendemos unos procesos de autoevaluación, de autorregulación, que nos permiten estandarizar
y manejar nuestros procesos y nuestros procedimientos de acuerdo con las normativas a nivel nacional y las normativas institucionales, y una organización académico-administrativa que facilita y fortalece la gestión tanto de los programas como de la facultad y de todos los aspectos que giran alrededor de este modelo. Entonces, aquí el estudiante a distancia es una persona que cuenta con un saber que ha ido construyendo en relación con su realidad, su trabajo, su cotidianidad, que se desarrolla, como ya lo vimos, en un entorno sociocultural específico y que es determinante, y en el cual se generan actitudes y habilidades, así como expectativas, necesidades e intereses particulares que incentivan la disposición para aprender, con la posibilidad de aplicarlo a su propia realidad todo aquello que aprende en su proceso. Por su parte, el docente es el guía, es quien orienta y acompaña al estudiante en su proceso, es decir, es su tutor. Nosotros hablamos de tutores en nuestro modelo de educación a distancia, y el eje de desarrollo del modelo de tutoría, tanto presencial como mediada, bien sea sincrónica o asincrónicamente, o de carácter individual o grupal, es la acción tutorial. Bien, entonces, en este marco que nos proporciona este modelo educativo a distancia, en la Facultad de Ciencias y Tecnologías hemos venido trabajando en el rediseño, en la actualización y en el ajuste a la estructura curricular de los programas que hacen parte de la facultad, atendiendo lo establecido en la política curricular de la universidad, en el PEI, en el modelo educativo pedagógico de la universidad, en el modelo de educación a distancia que acabamos de ver, y en todo lo que ha venido trabajando la universidad desde los documentos marco y los acuerdos de Consejo Superior, como lo mencionaba al comienzo. Bien, entonces, en ese orden de ideas, pues la estructura curricular de los programas de la facultad atiende a unos campos de formación que son 3, donde está el campo de formación básico. Este campo de formación lo que hace es agrupar una serie de áreas, de espacios académicos que aportan los elementos, los principios, los lenguajes, las metodologías, las bases, los fundamentos que soportan la formación de cualquier profesional en nuestra facultad. Obviamente son áreas, espacios académicos que provienen de diferentes naturalezas. Hay ciencias sociales, ciencias básicas, investigación, idiomas, etcétera, y lo que hacen es proporcionar esos conocimientos comunes y transversales para la formación de nuestros estudiantes a nivel de facultad. Entonces encontramos aquí el área de ciencias básicas, atendiendo lo establecido en el Acuerdo 45 del Consejo Superior, con espacios académicos relacionados con las matemáticas, la estadística, la física, la química y la biología en aquellos programas que sea pertinente. Está la lengua extranjera, particularmente el inglés, atendiendo lo establecido en el Acuerdo 46 del Consejo Superior, y tanto en la formación básica del inglés como en la formación especializada de estos espacios académicos, particularmente por la naturaleza de varios de los programas de la facultad. Hemos diseñado un área de gestión. Recordemos que nosotros hablamos de la Facultad de Ciencias y Tecnologías porque, por un lado, tenemos programas en disciplinas que corresponden a las ciencias sociales aplicadas, o las ciencias de la administración, o las ciencias de la gestión, el caso de administración de empresas, de administración ambiental y de los recursos naturales, de administración de empresas agropecuarias, y en el ámbito de las tecnologías, pues estamos atendiendo el concepto de tecnología como una aplicación práctica de saberes científicos, de saberes específicos para soluciones reales y concretas y prácticas de un determinado contexto. Entonces ahí ubicamos la ingeniería informática, construcción en arquitectura e ingeniería. Hemos venido desarrollando
desde la parte de producción animal, de la parte de producción pecuaria, zootecnia, ubicada dentro de esta línea de las tecnologías, y obviamente el nuevo programa que está en proceso, que es ingeniería en logística. Entonces, de esta manera el área de gestión se convierte en un área fundamental para muchos de estos programas, y ahí contemplamos los espacios de administración, economía, contabilidad y finanzas, mercadeo, algunos derechos, etcétera, etcétera. Y finalmente está el área de investigación. El área de investigación tanto en espacios para la formación en investigación de nuestros estudiantes, como el caso de la investigación formativa y de la investigación aplicada, que es nuestra investigación propiamente dicha en la facultad. El segundo campo de formación pues ya es el campo específico profesional en cada uno de los programas. Ahí tenemos las áreas particulares de la formación disciplinar profesional de nuestros estudiantes, donde se proporcionan todos los elementos conceptuales, contextuales, prácticos, metodológicos, axiológicos, todo lo que es propio de la identidad profesional o de la disciplina en la cual se están formando nuestros estudiantes. Entonces, pues ahí tenemos toda la formación disciplinar, el campo obligatorio, aquellos espacios que son obligatorios de la formación, y tenemos un elemento fundamental que son los componentes flexibles, donde vamos a encontrar los espacios académicos que son propios de los énfasis y de las profundizaciones, las selectivas de énfasis y de profundización, donde nuestros estudiantes pueden escoger una línea para profundizar, como lo dice su nombre, en una determinada área dentro del campo de su formación disciplinaria. Y el tercer campo de formación es el campo institucional. Entonces, en el campo institucional atiende básicamente a la formación humanística como ese referente de interdisciplinariedad de los distintos saberes. Es esa cosmovisión del humanismo cristiano desde la filosofía institucional de Santo Tomás, y ahí a partir de ello pues comenzamos a desarrollar todos los elementos de formación integral de nuestros estudiantes. Entonces pues está el área de humanidades, pero dada la naturaleza de nuestros programas, el impacto y los contextos tan diversos que nosotros atendemos en las regiones, para nosotros es fundamental también el área de proyección social, es decir, todo el tema del desarrollo comunitario y del acercamiento de la universidad a través de sus programas a distancia con las realidades en las diferentes regiones donde hacemos presencia. Todos estos elementos pues los vamos desarrollando, como decíamos, en ese proceso de la conducción y la promoción por ciclos. Para nosotros los ciclos son parte del proceso de formación de los estudiantes. Hay un ciclo de fundamentación, un ciclo de profundización y un ciclo de investigación o innovación a lo largo del proceso formativo de los estudiantes, y por eso nosotros hablamos de los ciclos como parte y fases de esa secuencia de formación dentro del modelo tomista que caracteriza a la universidad. Entonces, el ciclo de fundamentación, que es un ciclo donde los contenidos, los temas que se trabajan en los diferentes espacios académicos, lo que van es sumando y proporcionando las bases y los fundamentos para que nuestros estudiantes vayan comprendiendo e interpretando esa formación integral. Entonces podemos decir que es un ciclo de conceptualización básicamente, y hemos establecido que ese es un ciclo que está entre primero y tercer semestre de la formación de nuestros estudiantes. El ciclo de profundización, pues es un ciclo de profundización ya que tiene que ver más con la comprensión, porque aquí los elementos que se trabajan en los espacios académicos de las diferentes áreas que están dentro de este ciclo permiten al estudiante de manera reflexiva consolidar teorías, métodos, herramientas, es decir, ya comenzar a articular todo ese saber y todo ese hacer para irlos llevando a la práctica en lo que será su vida profesional. Aquí estamos hablando del ciclo de profundización más o menos entre cuarto y séptimo semestre en los procesos de formación. Y el ciclo de investigación e innovación, que ya es los últimos semestres, octavo, noveno, décimo, donde ya el estudiante tiene la capacidad de integrar adaptativamente todos los elementos formativos que ha venido
trabajando a lo largo de su formación en esa secuencia formativa para comenzar a pensar y a proponer ya soluciones a problemas concretos de su realidad, de su contexto social, de su contexto empresarial y del contexto propio de su disciplina, de su profesión. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, esos ciclos hacen y desarrollan esa secuencia de formación en nuestros programas. Naturalmente, todos estos elementos, desde los campos de formación, las áreas que lo conforman, los espacios académicos, los ciclos en la secuencia de formación, pues tienen un eje fundamental, un punto de partida esencial y una base general para su desarrollo, y son los núcleos problemáticos. Ahora bien, en este marco general de la estructura curricular de la facultad, hemos venido también trabajando en la articulación entre currículo, investigación y proyección social. En esta perspectiva, entonces, la articulación de la investigación con el currículo y la proyección social la concebimos, obviamente, desde los campos de formación que ya vimos, básico, profesional, institucional. Lo organizamos dentro de los ciclos de fundamentación, en el proceso formativo, en la secuencia de formación que también ya referenciamos, y comenzamos a encontrar entonces, como veíamos, que en el ciclo básico estaba el área de investigación. Entonces, aquí trabajamos en los dos primeros ciclos la formación en investigación, con unos espacios académicos específicos y orientados a brindarle todos esos elementos, esos conocimientos y esas herramientas para que los estudiantes vayan, por un lado, desarrollando esa cultura investigativa, pero también vayan fortaleciendo su conocimiento en torno a los procesos de investigación. Entonces, en el ciclo de fundamentación tenemos espacios académicos como la metodología Introducción a la Educación a Distancia. En algunos programas está el espacio académico de técnicas de expresión oral y escrita. Aquellos que no lo tienen, Bienestar Universitario tiene un seminario virtual para fortalecer estos elementos de habilidades comunicativas que son esenciales en estos procesos, y tenemos un seminario transversal para todos los estudiantes de la facultad en semilleros de investigación, que lo que busca es brindarle los primeros elementos, el primer acercamiento y una motivación a los estudiantes de los primeros semestres para que se acerquen a la investigación. Ya en el ciclo de profundización tenemos dos espacios académicos específicos en temas de investigación, de formación en investigación, y tienen que ver con temas relacionados con métodos de investigación, técnicas, metodología de la investigación, acercar y profundizar en herramientas, elementos de todo el proceso investigativo para nuestros estudiantes. Pero igualmente, desde otras áreas, también contemplamos unos espacios académicos que aportan y ayudan a esta formación en investigación en nuestros estudiantes. Por ejemplo, desde el área de humanidades tenemos el espacio académico de epistemología, que aporta estos procesos de formación en investigación. Consideramos obviamente también que a través de las actividades y los procesos que se desarrollan en los niveles básicos de inglés hay elementos que le aportan para la indagación, para la búsqueda de información a los estudiantes, y desde ciencias básicas las estadísticas pues son herramientas, son instrumentos que nos permiten fortalecer y apoyar los procesos de formación en investigación de nuestros estudiantes. Igualmente, desde proyección social, hay unos espacios académicos específicos en esa área que son los trabajos comunitarios, pero donde los estudiantes desarrollan unos trabajos desde sus disciplinas en comunidades y en trabajo con la comunidad. Entonces ahí podemos encontrar elementos de indagación, de investigación, de búsqueda de necesidades, de problemas que se pueden convertir también posteriormente en proyectos de investigación y que también le proporcionan ciertos elementos y ciertas herramientas para fortalecer esa formación investigativa de nuestros estudiantes. Y naturalmente, desde la formación disciplinar, en los espacios pues académicos que correspondan, ya ahí se adentrarán en temas de indagación,
de búsqueda de información, de investigación particular en las áreas que son específicas de cada uno de los programas. Entonces, en las introducciones a la informática, a la administración, las introducciones en general, que son del campo obligatorio, y también, pues obviamente, desde los énfasis y las profundizaciones que veíamos dentro de la estructura curricular general de la facultad. Bien, por otro lado, entonces, también está la investigación aplicada. Digamos que, como lo mencionaba, es la investigación propiamente dicha para nosotros, donde aquí trabajamos ya los proyectos a partir de las líneas de investigación de cada programa que ha definido y que obviamente están articulados con esos énfasis y esas profundizaciones, los proyectos que se desarrollan en cabeza de los docentes y donde hay estudiantes que pueden ser asistentes, auxiliares de investigación, y eso todo tiene su articulación con los grupos y con los semilleros de investigación de la facultad y de los programas. Entonces ahí nosotros vemos que esa relación de currículo-investigación pues está perfectamente articulada desde las líneas y proyectos que trabajan los grupos y semilleros con las líneas de énfasis y profundización que hay en cada uno de los programas. Igualmente, como les decía, también desde trabajo comunitario podemos generar proyectos, trabajos, necesidades, problemas que pueden convertirse en un proyecto de investigación. Y a la vez, desde la formación disciplinar, se retroalimentan ese trabajo comunitario, ese trabajo con la comunidad que desarrollan los estudiantes desde estos espacios académicos particulares. Y finalmente tenemos pues la investigación formativa. Ya la investigación formativa pues se da obviamente en ese ciclo final de los estudiantes, y ahí tenemos varios elementos desde las opciones de grado. El proyecto de grado, el trabajo monográfico, el semillero de investigación. Entonces ahí ya nosotros lo que hacemos es recoger, recopilar, cerrar esos proyectos de investigación que han venido desde diferentes fuentes, que han venido desde el trabajo con semilleros, con grupos, con líneas de investigación y proyectos, con los proyectos que han podido surgir del trabajo comunitario de los estudiantes y que también pues hacen y completan todo lo que es el proyecto de trabajo con base en la investigación, el trabajo de grado con base en la investigación. Y por otro lado, pues también tenemos las prácticas, las pasantías que proporcionan elementos ya en el trabajo del estudiante, en su realidad y en su desarrollo profesional. Podemos encontrar elementos de indagación, problemas que pueden ser fuente para proyectos de investigación. Igualmente los semestres de posgrado, los cursos de actualización y profundización que se tienen como opciones de grado. Obviamente esto pues lo estamos articulando con todo el tema de la investigación formativa y estamos desarrollando en este momento unos protocolos que nos permitan tener unos lineamientos claros de cómo se articulan sobre todo estos elementos de estas opciones de prácticas, pasantías, semestres de posgrado, etcétera, con la investigación formativa tal y como lo estamos concibiendo. Al igual que todos los elementos de la estructura curricular, pues todo este trabajo, toda esta articulación de la investigación con el currículo y la proyección social, pues tiene su eje de desarrollo, tiene su base, tiene su fundamento naturalmente en los núcleos problemáticos. Bien, en lo que tiene que ver con la articulación de la proyección social con el currículo y la investigación, pues seguimos la misma dinámica que hemos desarrollado hasta ahora, desde los campos de formación básico, profesional, institucional, los ciclos de fundamentación, profundización, investigación e innovación como las fases del proceso formativo de nuestros estudiantes, pero particularmente en el tema de proyección social, que la ubicamos como un área institucional, como lo mencionaba hace un rato, en el contexto de la UAT y las características que atiende la UAT en las regiones del país. Entonces ahí pues ya lo mencionaba, tenemos el trabajo comunitario. El trabajo comunitario pues lo que hace es sensibilizar, o lo que busca es sensibilizar al estudiante en la parte social, acercarse a las comunidades, acercarse a su contexto real, a las realidades de sus entornos, para que
desde su formación disciplinar, desde su formación específica profesional, comience a atender necesidades, problemas, situaciones que tienen que ver con ese contexto, pero desde una mirada profesional. Igualmente, Humanidades también aporta a esa sensibilización y a esa formación social de nuestros estudiantes, y tenemos el caso de Antropología en todo el contexto del hombre como ser social, aporta eso, filosofía política, también desde Humanidades aporta esa formación social de nuestros estudiantes y fortalece esa parte de esta formación particular, y desde la formación disciplinar, todos aquellos espacios académicos del campo obligatorio que propenden y que pueden aportar y que pueden tener impacto social, pues aportan también a esa formación profesional de nuestros estudiantes y a esa formación específica en los temas de social, al igual que en los énfasis y las profundizaciones, también se visualiza desde el impacto social que las actividades y los procesos que allí se desarrollan pues tengan sobre las comunidades. Entonces, aquí pues hay una articulación muy coherente de la formación disciplinar, porque, les repito, los trabajos comunitarios desarrollan proyectos en las comunidades, pero desde la mirada profesional y específica de cada uno de los programas a los cuales pertenecen nuestros estudiantes. Como ya lo vimos, también se integran en la formación de la investigación, proporcionando elementos, problemas, necesidades para proyectos de investigación, y obviamente pues los elementos que se dan en los espacios académicos específicos para la formación en investigación les aportan a los estudiantes para esas indagaciones, ese trabajo con las comunidades y esos proyectos comunitarios. En la investigación aplicada ya también lo veíamos, pues que está articulada con lo curricular desde las líneas, proyectos, grupos semilleros, pero también recordemos que desde la proyección social podemos generar temas, proyectos de investigación para resolver problemas, atender necesidades de un contexto particular, de un grupo social determinado, desde el trabajo que hacen los estudiantes en estos espacios académicos de proyección social. Y en la investigación formativa, pues ya también lo veíamos, pues esos proyectos de los trabajos de grado, del trabajo monográfico, del semillero de investigación, pues pueden surgir también de ese trabajo comunitario, de esa indagación y de ese acercamiento que tienen nuestros estudiantes a las comunidades desde su formación profesional. Y en cuanto a las otras opciones de grado, pues particularmente las prácticas y las pasantías impactan en las comunidades, en el entorno social, en el entorno empresarial de nuestros estudiantes, y desde ahí pues hay una fuerte articulación con toda esta formación social de los estudiantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Entonces ahí pues digamos que las prácticas y las pasantías son una evidencia y hacen parte de esos elementos de proyección social que contemplamos en nuestros programas. Al igual que todo lo que hemos venido configurando en estos procesos de articulación y de currículo en la facultad, pues el fundamento y la base y el eje de trabajo son los núcleos problemáticos que están establecidos en cada uno de los programas que integran la Facultad de Ciencias y Tecnologías. Bien, entonces, como hemos visto hasta ahora a lo largo de esta presentación, el modelo pedagógico, el enfoque problemático, que es el modelo pedagógico de la universidad, pues fundamenta todos estos procesos curriculares, de estructura curricular, de articulación de las funciones sustantivas sobre la base y sobre el eje de los núcleos problemáticos. Entonces, en la tercera parte de esta presentación, pues vamos a ver cómo desde la Facultad de Ciencias y Tecnologías abordamos el tema de los núcleos problemáticos. Obviamente, partimos de unos conceptos base generales que tienen que ver con lo problemático como esa pedagogía que va llevando al estudiante a plantearse cuestiones, a plantearse preguntas que le permitan resolver esos problemas, esas problemáticas que ha encontrado en la realidad, en su contexto, en su cotidianidad,
y que justamente pues es esa realidad la que es la fuente de los problemas y lo que es realmente problemático. Y lo problematizador pues es el método que nosotros estamos utilizando para abordar esos problemas. En nuestro caso, pues el enfoque que le damos es a través de las preguntas problematizadoras, esas preguntas, esa forma de proceder que nosotros tenemos para resolver esos problemas es a través de esas cuestiones, de esas preguntas que vamos desarrollando y a través de también actividades problematizadoras vamos haciendo que en esa pedagogía problemática el estudiante vaya encontrando la solución a esos problemas y las respuestas a esas necesidades y a esas preguntas problematizadoras. Entonces, desde esta mirada, pues los núcleos problemáticos para nosotros son esa estrategia curricular que nos permite articular e integrar los saberes de una manera interdisciplinaria, pero que obviamente nos va a permitir a nosotros establecer esas intencionalidades formativas que sean pertinentes con base pues en las necesidades y en los problemas del contexto de la realidad de nuestros estudiantes, de nuestra realidad social, de nuestras regiones a nivel local, a nivel nacional, y que nos vayan llevando entonces a la formar a los estudiantes para que sean competentes y ellos también puedan identificar esas problemáticas y puedan proponer esas alternativas concretas de solución y puedan realmente dar respuesta a esas necesidades y a resolver esos problemas, insisto, tanto en lo local como en lo regional y obviamente a nivel nacional. Entonces, esos núcleos problemáticos pues son una construcción propia. Tenemos que desarrollarlos nosotros porque obviamente los problemas, la cantidad de problemas que hay sobre la realidad pues son muchísimos. Y el enfoque y la característica, el sello, la impronta de nuestros programas pues va a tener que ver con aquellos problemas donde nosotros nos vamos a focalizar para poderlos resolver. Entonces, pues todos esos factores que están presentes en esos diferentes escenarios, desde lo disciplinar, desde lo social, desde lo organizacional, desde lo laboral, pues son los que nos van dando los insumos para poder trabajar y enfocar el trabajo académico y las intenciones formativas en nuestros programas. Así que los núcleos problemáticos pues se basan en esa indagación permanente de la realidad, en la lectura permanente y actualizada de esos contextos, en el análisis permanente y en la búsqueda permanente de esas problemáticas y de esas necesidades que son más sentidas y que justamente nos dan la base para poder desarrollar nuestros procesos de formación. En nuestro caso, de nuestros programas, pues obviamente la mayoría, si no todos, pues son de muy reciente renovación de sus registros calificados y ahí en los estudios de pertinencia pues tenemos una primera fuente de esas necesidades y de esas problemáticas. Y obviamente en la interacción con nuestros estudiantes, en nuestros procesos de autoevaluación, en el trabajo que hacemos cotidianamente con nuestros centros de atención universitaria en las regiones, con el acercamiento y la aproximación que nosotros tenemos a esas realidades y esos contextos, pues vamos dinamizando y vamos permanentemente desarrollando ese proceso de indagación para establecer cuáles son los problemas y cuáles son las necesidades que nosotros debemos atender de manera pertinente y coherente desde nuestros programas académicos. Entonces, pues dadas las características que ya vimos de interdisciplinariedad, de multidisciplinariedad que tienen los programas de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, entonces esos núcleos problemáticos lo que hacen es que integran de forma muy crítica, muy reflexiva, diferentes áreas del conocimiento y se van estructurando, como ya vimos, y se van articulando en ese diseño curricular, en esa estructura curricular, para poder manejar y poder dar respuesta también desde los propósitos institucionales e incorporando todos los elementos de la formación humanística para completar esa formación integral, para que cada uno de nuestros estudiantes pueda tener todas las herramientas y todos los elementos conceptuales, actitudinales, de dimensión humana para enfrentar esos problemas y poder pues dar solución a esas necesidades.
Entonces, de esa manera, uno de los elementos fundamentales que trabajamos en los núcleos problemáticos, pues es esa interacción permanente con los contextos, esas relaciones de conocimiento en esa docencia dialógica que mencionaba al comienzo como el eje básico de nuestro proceso de formación, y de esa manera pues vamos concretando un ejercicio muy autónomo y muy significativo en todo ese proceso formativo de la conducción, y obviamente vamos promoviendo desde el ejercicio profesional de nuestros estudiantes ese fin último de esa formación integral de nuestros estudiantes, para que como egresados respondan satisfactoriamente a esas necesidades y a esos problemas del contexto. Es decir, todo el elemento de la promoción que veíamos en el modelo pedagógico tomista. Entonces, en la Facultad de Ciencias y Tecnologías, pues el abordaje académico que estamos haciendo sobre los núcleos problemáticos, pues es articulando esa estructura curricular que ya veíamos desde los ciclos de formación, esa secuencia formativa que veíamos, articulándolo obviamente con el saber disciplinar, tanto general como especializado, de la formación profesional general, como los énfasis y las profundizaciones que vimos, la formación humanística, la formación en proyección social, en impacto social a través de esos contextos sociales en que estamos trabajando, y obviamente todo el elemento de investigación. Entonces, en estos núcleos problemáticos integramos todos esos elementos y todos esos procesos que ya vimos en la estructura curricular que manejamos en la facultad. Entonces, la docencia, la investigación y la proyección social como un todo integrado dentro de los currículos de los programas de nuestra Facultad de Ciencias y Tecnología. Entonces, en ese sentido, los núcleos problemáticos responden obviamente a la misión y los principios de la institución, al tipo de profesional que se quiere formar, a esas intencionalidades formativas de que he venido hablando, al contexto social, económico y cultural que nosotros queremos transformar y sobre el cual queremos incidir con nuestros estudiantes, con nuestros egresados, a los retos que permanentemente se vienen presentando en el contexto disciplinar e interdisciplinar, en toda la actuación de las disciplinas que nosotros manejamos, y obviamente a toda esa contrastación epistemológica y tradicional y de tradiciones que tiene esas disciplinas que nosotros manejamos, y las apuestas pedagógicas curriculares que cada programa ha focalizado dentro de su intención, dentro de su misión, dentro de sus objetivos y dentro de sus perfiles, tanto de profesionales como de egreso, como de formación y como de ingreso, y naturalmente dentro de la filosofía de la universidad, dentro de la filosofía tomista, dentro de todo este concepto del humanismo cristiano, a todas esas necesidades de valores éticos y sociales que se requiere la sociedad, y que obviamente esa sociedad espera de nuestros profesionales y de nuestros egresados, no solamente como eso, como profesionales, sino como ciudadanos. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos y estamos trabajando en todo el tema de las preguntas y las actividades problematizadoras. Entonces, ya una vez determinados los núcleos problemáticos, como lo vamos a ver ahora, y cómo hemos articulado y desencadenado todo el proceso metodológico para el desarrollo de los núcleos problemáticos, pues obviamente tenemos que atender unos principios básicos y generales para este trabajo, como es el de la pertinencia desde los diferentes escenarios de actuación, tanto profesional, o sea, desde todo lo pertinente a la formación disciplinar, desde lo social, o sea, ese trabajo y ese impacto en la comunidad y en la sociedad, y como lo vimos, pues todos los elementos de la investigación, tanto la formación en investigación como la investigación formativa y nuestra investigación propiamente dicha, o investigación aplicada, que ya hemos mencionado. El otro principio fundamental pues es la coherencia. Este trabajo de los núcleos problemáticos, todo el trabajo del desarrollo curricular, todos estos procesos de articulación que hemos venido trabajando, pues deben ser coherentes, y debe haber una coherencia muy clara entre lo que es el objeto de estudio del programa,
las necesidades, los problemas a los cuales se está atendiendo y las realidades de esos contextos en los cuales se trabajan nuestros programas. Los focos o los centros de interés que a partir de ese análisis de la realidad, de esas problemáticas y esas necesidades, se han determinado que son prioritarias y son del interés del trabajo particular en los programas, y obviamente pues a partir de esos focos de interés pues se definen y se han definido las líneas de investigación en cada uno de los programas. Y por otro lado, pues el tema de la flexibilidad. Por un lado, la flexibilidad pedagógica, de manera que estos núcleos problemáticos nos den la base para que en nuestra estructura curricular, en toda esta articulación que hemos venido analizando a lo largo de esta charla, pues facilite la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad en todos los procesos y a lo largo de la secuencia formativa, en los diferentes campos de formación y en los diferentes áreas de trabajo y espacios académicos que estructuran esos campos de formación. Promover obviamente el conocimiento en el contexto de la práctica, o sea, que realmente la formación sea pertinente al contexto y a la realidad social, empresarial, laboral, que pues ya hemos mencionado, en los cuales se desarrollan nuestros estudiantes, favoreciendo pues el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo en equipo, enriqueciendo la investigación a través de esos problemas complejos y relevantes que estamos encontrando en esas problemáticas sociales y en esos contextos a los cuales nosotros estamos atendiendo, y de esa manera poder apropiar esas didácticas y metodologías activas que nos permitan desarrollar de una manera naturalmente muy flexible pues todos nuestros procesos formativos y diseñar de esa manera sistemas académicos, didácticos, pedagógicos, investigativos mucho más dinámicos, mucho más coherentes y mucho más contextualizados con la realidad, de nuestros estudiantes. Entonces esa flexibilidad también tiene que ver obviamente con la flexibilidad curricular. O sea, esto nos lleva a un principio básico de flexibilidad curricular que nos permite y nos va a permitir esa adaptación eficiente y de manera mucho más dinámica a los cambios y a las innovaciones que se van presentando en el entorno cultural, social, económico, técnicos, científicos, educativos, y responder de una manera mucho más proactiva a esos cambios y a esas necesidades de esos contextos. Y obviamente garantizar al estudiante unos espacios académicos esenciales para su formación integral y que de alguna forma le permita también al estudiante complementar y profundizar su formación con actividades académicas pues que estén organizadas con unas alternativas, con unas rutas diferentes dentro de esos campos de formación que le permitan escoger también al estudiante al menos unas alternativas de énfasis, de profundización, para poder tomar una ruta o un eje de trabajo específico dentro de todo ese proceso de formación integral y de formación profesional que nosotros manejamos. Entonces, ya para terminar, digamos que de manera general podemos resumir este trabajo que se ha venido desarrollando y que se está proponiendo para el tema de los núcleos problemáticos en los programas de la Facultad de Ciencias y Tecnología, es que estos núcleos problemáticos tienen por un lado como fuente, como insumo importante, esas necesidades y demandas del contexto. Y por otro lado, el objeto de estudio del programa en particular. Estos elementos entonces permiten que a través de ese análisis, de ese diagnóstico, de esa revisión de esa realidad problemática, los programas determinen cuáles son sus focos, cuáles son los centros de interés sobre los cuales se va a concentrar dentro de esos objetos de estudio para responder a esas necesidades y esas demandas del contexto. Entonces esos focos o centros pues obviamente son los que nos van a permitir determinar
cuáles son las intencionalidades de formación. Es decir, eso es lo que nosotros declaramos en la misión del programa. A partir de esos elementos, cuáles son las intencionalidades formativas, cuáles son los perfiles y las competencias que nosotros vamos a potenciar en esos profesionales, cuáles van a ser los perfiles formativos, el perfil de egreso, el perfil laboral y obviamente ir trabajando también a partir de eso en cuáles son los perfiles de ingreso a los diferentes programas. Y las competencias que vamos a desarrollar y que le van a dar la impronta y la característica y ese valor agregado a nuestros egresados. Y eso pues obviamente tiene su centro de desarrollo, su eje de desarrollo en los énfasis y las profundizaciones que ya hemos mencionado cuando hablamos de la estructura curricular de nuestros programas. Y estos elementos pues se logran, como ya lo vimos, articulando esas tres funciones sustantivas universitarias: el currículo, la investigación y la proyección social. Entonces, a partir de eso, de ese análisis y de esa estructura de los núcleos problemáticos, pues comenzamos a desarrollar y a trabajar las preguntas problematizadoras del programa. ¿Cuáles son las grandes cuestiones que desde el programa académico vamos nosotros a abordar y cuáles son las preguntas problematizadoras que nos vamos a plantear, esas cuestiones que nos vamos a formular para comenzar a dar respuesta y para dar solución a esas necesidades y a esas problemáticas en las cuales nos hemos enfocado? Obviamente ya dentro del desarrollo curricular, como lo veíamos, pues un eje fundamental para ese trabajo son las áreas que hemos definido en los diferentes campos de formación, y en las áreas, aunque pudiésemos trabajar también núcleos problemáticos por áreas, pues hemos decidido que los núcleos problemáticos los vamos a trabajar desde los programas. Son los programas los que van a plantearse las grandes preguntas y los grandes ejes de trabajo para atender las necesidades y las problemáticas de los diferentes contextos y las realidades de acuerdo pues con los campos disciplinares y con las áreas de conocimiento en los cuales están inmersos los programas de la facultad. Y las áreas entonces comienzan a trabajar y articularse a partir de esas preguntas problematizadoras de esas grandes cuestiones del programa, a establecer preguntas problematizadoras desde el área. Unas preguntas que también vayan respondiendo y vayan aportando a las soluciones y a las respuestas a esas preguntas y a esas cuestiones del programa, y para hacerlo, pues comienza a trabajar relacionando los saberes del área específica de investigación, de ciencias básicas, de gestión, de humanidades, etcétera, etcétera, con el objeto de estudio del programa. Entonces, aquí comienza a haber una relación entre los saberes del área y el objeto de estudio del programa. Relacionando también, por otro lado, los saberes del área con esas intencionalidades, con esos perfiles y esas competencias que se están planteando para la formación de los profesionales en el programa. Y a partir de eso, comienza a reflexionarse desde las áreas, entonces, cuáles son los aportes del área a la formación específica del profesional. A partir de esas preguntas problematizadoras del área, comenzamos a dar respuesta a esos elementos fundamentales de la formación específica del profesional dentro de esas cuestiones y cuáles son los aportes específicos que hace cada una de las áreas a estos núcleos problemáticos del programa. Bien, como dentro de las áreas, las unidades de desarrollo, digámoslo así, son los espacios académicos, es decir, las áreas están conformadas por los diferentes espacios académicos que se trabajan y se desarrollan dentro de todo ese desarrollo curricular de los programas. Entonces, pues también en cada uno, a partir de esas preguntas problematizadoras, de ese trabajo de definiciones que se hace en el área, que están articulados con las preguntas problemáticas y con las definiciones y los núcleos que se han planteado dentro del programa, comienzan a desarrollarse y a plantearse preguntas y actividades problematizadoras.
aquí es importante tener en cuenta, porque por decirlo de alguna forma, es en los espacios académicos donde realmente se operacionaliza toda esta estructura y todo este desarrollo de núcleos problemáticos, de preguntas problematizadoras, y es a través de las actividades de enseñanza y aprendizaje que comenzamos con los estudiantes, o mejor, los estudiantes comienzan a plantear las soluciones y las respuestas a esas preguntas y a esas problemáticas que se han venido planteando desde los núcleos problemáticos. Entonces, ya específicamente en los espacios académicos, pues cada espacio académico relaciona sus temáticas, debe relacionar sus temáticas, tanto con los saberes del área como con el objeto de estudio del programa, para que haya una coherencia y una pertinencia total en todo este proceso. También relacionar las temáticas que trabaja y que desarrolla cada uno de los espacios académicos con esas intencionalidades, esos perfiles y esas competencias que están planteadas en los programas. Y a partir de esto, entonces, analizar y revisar cuáles son los aportes que cada espacio académico da a esa formación profesional en el programa, y finalmente cuáles son, entonces son los aportes que hace el espacio académico a los núcleos problemáticos que están planteados desde el programa. Entonces, como nosotros vemos, este proceso, esta taxonomía, esta metodología, pues obviamente parte de esos grandes análisis del contexto, de los objetos del programa, etcétera, etcétera, que son los que definen los núcleos problemáticos, y va bajando a nivel del trabajo de las áreas, y dentro del trabajo de las áreas ya específicamente a los espacios académicos, donde entonces nosotros encontramos esas evidencias, donde nosotros plasmamos y sistematizamos estos procesos y todo este trabajo, pues dentro de los espacios académicos, en los sílabos, en las áreas, dentro del plan analítico de los programas, y en los programas naturalmente en el PEP, en el proyecto educativo de programa. Entonces, de esa manera también desde los espacios académicos, pues nosotros vamos integrando y fortaleciendo las áreas, dando respuesta a esos, relacionando esos saberes, integrando esos saberes, esa interdisciplinariedad y esa flexibilidad que estábamos hablando cuando veíamos toda la parte de la estructura curricular, y obviamente todos esos elementos van sumando y se van agregando y se van articulando para integrarse ya en toda la estructura curricular del programa, y dar de esa manera esa visión holística y esa visión integral que tienen todos nuestros programas. Entonces, estos son los elementos que estamos trabajando, que dentro del proceso de rediseño curricular que nosotros estamos desarrollando, pues hemos venido y seguimos trabajando, actualizando, ajustando, para que realmente haya una total coherencia, una total pertinencia, y realmente demos respuesta a esos principios de flexibilidad, integralidad, coherencia, pertinencia de nuestros currículos en la Facultad de Ciencias y Tecnologías. Ahora bien, como vimos en la estructura curricular, en la parte de la estructura curricular que presentamos, las áreas están conformadas por los espacios académicos. Los espacios académicos son para nosotros, por decirlo de alguna forma, las unidades funcionales donde, entre comillas, se operacionaliza todo este proceso, toda esta estructura, y es donde nosotros, a través de las preguntas problematizadoras de cada espacio académico y las actividades problematizadoras, actividades de enseñanza y aprendizaje, donde proporcionamos a los estudiantes todos esos elementos y todas esas herramientas para ir respondiendo no solamente a esas preguntas problematizadoras del área, del programa, dar respuesta a los núcleos problemáticos planteados por el programa, sino dar respuesta y soluciones a esos problemas y a esas necesidades de su contexto social, disciplinar, etcétera, que hemos venido pues trabajando a lo largo de esta presentación. Entonces, desde los espacios académicos, pues se relacionan las temáticas
de cada espacio académico con los saberes del área y con los objetos de estudio del programa. Entonces aquí hay una coherencia muy clara entre todas las definiciones generales del programa, los saberes específicos del área y las temáticas particulares que se trabajan en cada uno de los espacios académicos. Igualmente, esas temáticas deben relacionarse con las intencionalidades, con los perfiles y las competencias que están definidos para cada programa académico. Y a partir de esto, con las preguntas problematizadoras y las actividades problematizadoras que se desarrollan en cada espacio académico, pues se va dando aporte a la formación específica profesional en cada uno de los programas y obviamente también se aporta a todos los núcleos problemáticos y se hace todo el aporte y la integración con los núcleos problemáticos del programa. Entonces, como podemos analizar y ver dentro de esta estructura, pues hay una coherencia perfecta desde todo el planteamiento de los núcleos problemáticos y las generalidades del programa, cómo se van bajando a través del trabajo de las áreas y de los saberes del área, a través de las preguntas problematizadoras del área y se van, repito, entre comillas, operacionalizando en los espacios académicos. ¿Dónde se evidencia, dónde se documenta o cómo se sistematiza todo este trabajo? En los espacios académicos, en los sílabos de cada espacio académico, pues está perfectamente explicado y desarrollado cada uno de estos elementos. En las áreas, a través del plan analítico de programa y en los programas, en sus PEP, en sus proyectos educativos de programa. Entonces, nosotros también desde los espacios académicos que se integran en las áreas, pues se va configurando y se va articulando todo este proceso del enfoque problemático y de las áreas, pues a través de ese trabajo interdisciplinario, flexible, transdisciplinario, multidisciplinar y de esa articulación que vimos cuando explicaba toda la estructura curricular del programa, pues se da respuesta a todo el enfoque y los núcleos problemáticos del programa. Entonces, de esa manera muy general, podemos ver cómo es el modelo y cómo estamos estructurando y cuál es la metodología de trabajo que estamos desarrollando en la Facultad de Ciencias y Tecnologías para abordar todo este trabajo de los núcleos problemáticos y que nos permiten ajustar, actualizar y nuestra estructura curricular de los programas y nos permite de manera muy clara y muy práctica y muy específica y muy puntual hacer las concreciones curriculares en nuestros programas. Si hay preguntas, si hay inquietudes, si hay observaciones sobre los temas trabajados en esta charla, en esta presentación, si hay aportes, pues muchas gracias a todos. En el correo de la facultad o en mi correo, carlolatorre@distancia, pues gustosamente recibiremos todos esos aportes, esas observaciones, esas preguntas y esas inquietudes para seguir mejorando, fortaleciendo y poder consolidar todo este proceso, no solamente del rediseño de los ajustes curriculares de nuestros programas, sino también un abordaje que nos permita desde los núcleos problemáticos hacer que nuestros programas cada vez sean mucho más pertinentes, mucho más coherentes con esas realidades y con esos contextos que pues necesariamente debemos atender dadas esas características no solo de nuestra facultad y de las diferentes disciplinas que se trabajan, sino del modelo educativo a distancia y ese compromiso que tenemos a través de la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia de atender las diferentes regiones y ser mucho más pertinentes y tener un mayor impacto en las regiones donde nosotros hacemos presencia a través de nuestros programas de la Facultad de Ciencias y Tecnología. A todos, muchas gracias por su atención y ya saben, cualquier inquietud, con mucho gusto, desde la decanatura será atendida. Muchas gracias.